100% jubilación, calidad de educación. 100% jubilación, calidad de educación. Fuerza, fuerza, compañeros, nuestra lucha hasta el final. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Muy buenos días y bienvenidos a su programa Radio Rebelión en esta edición del 19 de julio del 2026. Muy buenos días, Miguel. Buenos días a todos. Y bueno, el día de hoy estaremos como es costumbre con lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Hablaremos de la situación internacional, continuamos hablando sobre el Asia Occidental. Continúan las agresiones de Estados Unidos e Israel contra Irán, sobre todo. Se reactivan los ataques criminales de Estados Unidos. Continúa el genocidio en Gaza, en Cisjordania, en el Líbano. En general, continúan las agresiones imperialistas genocidas en la región. También a nivel internacional, bueno, hablaremos un poco de Venezuela. Hay una campaña internacional de solidaridad con Venezuela que se organiza desde los compañeros de la UIT en Venezuela. Bueno, hablaremos un poco de esto. Y ya en el tema nacional, bueno, está la situación general nacional, la necesidad de plantear que basta abajo el estado de excepción, basta de esta represión que está dando el gobierno contra dirigentes sindicales, contra los compañeros y hermanos que estuvieron en las direcciones de las organizaciones que participaron en la movilización, eh, bueno, que duró todo el mes de mayo y parte del mes de junio, ¿no? Y bueno, hablaremos un poco de la situación nacional y bueno, planteando la necesidad de ponerle un alto a esta represión que está desatando el gobierno, ¿no? Em, Luego se tocará un tema sobre, bueno, la situación de los ríos. Es un tema que, bueno, tenemos son invitadas para esto, del secuestro y contaminación de los ríos, ¿no? Un intento de privatización, no, de hecho, están privatizando un río en contra de las comunidades, bueno, que viven de este río y bueno, se hablará un poco de esta situación, ¿no? Es algo muy grave y, bueno, hay una denuncia muy fuerte de distintas organizaciones. Y finalmente hablaremos sobre esta situación de los curas pederastas que fueron protegidos durante muchos años. Se publicó un libro al respecto y bueno, todo el testimonio también, que tenemos una grabación de un compañero sobre esta situación. Bueno, como verán, tenemos un programa bastante completo y bueno, de esta forma comenzamos con Radio Rebelión. Miguel, vámonos al tema internacional. Hablemos bueno, de estas agresiones que se siguen dando de Estados Unidos e Israel contra Irán, contra Palestina y contra el Líbano. Sí, hoy vamos a hacer el tema corto porque tenemos muchos temas, pero lo venimos haciendo en todas las radios y seguimos pasando, obviamente, toda clase de informaciones por las redes. Y lo que está pasando es que Estados Unidos reanudó ataques a Irán después que fracasó supuestamente el cese del fuego que había pactado con Irán, con el gobierno de Irán. Que uno de los puntos importantes era eh, no seguir atacando al Líbano, que tiene un grupo aliado a Irán, y esta era una de las condiciones del acuerdo. Israel siguió bombardeando, matando decenas de personas, expulsando a gente de sus casas, centenares de miles de personas, no fue un detalle. Siguió atacando al sur del Líbano. Pero además
Israel sigue atacando Gaza regularmente, pese a que hace 8 meses que firmaron también un cese del fuego en Gaza, que es parte de Palestina, ¿no es cierto?, de la población palestina que queda todavía. Israel decía que quería, y el mismo Trump ha dicho, quería echarlos a todos de Gaza, que se fueran todos. Pero bueno, después hicieron un cese del fuego diciendo, bueno, ya, Israel se va a retirar, van a entrar unas fuerzas internacionales para... Todo esto no se cumplió nada. Israel se retiró, no se retiró, digamos, sigue ocupando la mitad de Gaza y sigue atacando. Desde los 8 meses del supuesto cese del fuego, hay más de 1.700 muertos, asesinados, la mitad niños, niñas y mujeres en Gaza. Y obviamente no solucionaron ninguno de los desastres que habían hecho antes, porque destruyeron la mayor parte de las viviendas, tiraron edificios enteros bombardeados, muchísima gente vive en carpas ahora o vive en cualquier lado. Lo extraordinario del caso es que la población de Gaza, como está tan acostumbrada a estos ataques que son históricos además, de Israel en la región, en Palestina, no se han ido de Gaza, que ellos querían que se fueran de Gaza, se fueran a otros lados. No se han ido, resisten. En estos años de ataques violentos, ahí ya se habla de 77.000 muertos. Bueno, esta guerra resiste, esta guerra continúa. También Israel está atacando violentamente Cisjordania, que es el otro territorio que todavía está habitado por palestinos, pero quiere también echarlos, y los echando y metió un montón de colonos. Y el sur del Líbano, que también ha bombardeado, ha desalojado un montón de gente. Bueno, y en los últimos periodos hay los ataques a Irán, que es un país que no es fronterizo con Israel, pero Estados Unidos está atacándolo, quiere dominarlo, dominar sus hidrocarburos, y finalmente tuvo que hacer un cese del fuego porque Irán se defendió, hubo ataque a las bases norteamericanas de la región, hay un bloqueo del estrecho de Hormuz que pasa del costado de Irán, donde sale gran parte de los hidrocarburos del mundo, sale más 22%. Bueno, supuestamente con el cese del fuego con Irán se iba a despejar el estrecho, iban a poder pasar tranquilo. Bueno, todo esto, como dije, no se cumplió, no cumplió Estados Unidos, aliado de Israel. Israel sigue atacando toda la región y ahora Estados Unidos nuevamente está bombardeando y atacando a Irán. Bueno, esto es parte del proceso de dominación mundial que intenta, después informaremos del otro tema, que es sobre Venezuela, que intenta Trump, que tiene por supuesto muchas contradicciones también internas en Estados Unidos, que hubo marchas masivas de millones de personas en contra de estos ataques, en contra de los ataques, incluso gente, muchísimos con banderas palestinas. Es decir, hay mucha gente en Estados Unidos que se opone a Trump y a su política. Incluso en Nueva York ganó las elecciones, Nueva York, que es la ciudad más importante de Estados Unidos, una corriente, digamos, vinculada al Partido Demócrata, pero medio de izquierda, que dice que no se subordina. Y ellos, uno de los puntos era también solidaridad contra las agresiones en Medio Oriente, solidaridad con Palestina. Bueno,
Esto es lo que está pasando en el mundo, hay un caos total, y Estados Unidos no puede mantener fácilmente su dominación, pero bueno, siguen con genocidios, con ataques, con de todo. En el caso de Irán, intentó el cese del fuego, incluso pactando con China. Fue Trump directamente a China, a hablar con los chinos. Y bueno, dije, bueno, ya está, el acuerdo, listo, ya nada se cumplió. Entonces esta guerra sigue. Nosotros, desde el Partido de Trabajadores, de la Unidad Internacional de Trabajadores y Trabajadores de Guardia Internacional, seguimos esta solidaridad internacional. Tiene mucha importancia porque esto tiene repercusiones mundiales. Por supuesto, los más afectados son la gente que está cerca de Israel, las poblaciones árabes e Irán. Pero esto es parte, como dije, es lo más grave, pero parte de los ataques imperialistas a la región. Pero además parte de los ataques imperialistas al mundo, está amenazando a todo el mundo. Entonces, esto es muy grave y tenemos que seguir esta solidaridad. En el caso de Bolivia estamos siguiendo, haciendo marcha, lo de Palestina, siguiendo reivindicando esto. Hemos apoyado en el pasado, difundido lo de la flotilla Sumud, que iban a solidarizarse con el pueblo palestino, también atacaron. Bueno, todo esto continúa, no se ha acabado y nosotros continuamos la solidaridad, creemos muy importante unidades de acción por la solidaridad con los pueblos de Medio Oriente, en primer lugar con Gaza, pero no solo con Gaza, como dije, con todos los pueblos de Medio Oriente, porque en el caso de Irán, muchos dicen, no, no, pero es un gobierno. Sí, sí, nosotros no apoyamos al gobierno de Irán, estamos apoyando la resistencia del pueblo, la resistencia del mismo Irán, que es legítima contra este ataque imperialista. Entonces, eso quería decir como desde PT y desde la internacional. Muchas gracias, Miguel. Bueno, muy importante todo lo que señalas. La plena solidaridad bueno, con estos pueblos que están siendo agredidos constantemente y sistemáticamente con Gaza, bueno, con Gaza, con toda Palestina que sufre este genocidio. Le llamaron acuerdos de paz ahora, pero sigue el genocidio. El Líbano, el sur, que prácticamente está viviendo el mismo genocidio que Palestina. Y en general, bueno, una ofensiva genocida de Israel. Y el tema de Irán, ¿no? Que pese a, bueno, realmente es impresionante y no se puede confiar nada en el imperialismo, ¿no? Después de llegar a acuerdos, firmar la paz, bueno, viene esta nueva agresión criminal de Estados Unidos y bueno, me parece divertido que Trump haya dicho de que, bueno, es que Irán es gente que miente, que no se puede confiar en ellos. Nunca vi nada similar, ¿no? Dijo algo así Trump, cuando en realidad son ellos que mienten todos los días, en los que no se puede confiar y son ellos los que están cometiendo crímenes hoy en día con este nuevo ataque a Irán. Bueno, el genocidio en Palestina, el genocidio en el Líbano. Y como dices, Miguel, nuestra plena solidaridad con estos pueblos agredidos y desde Bolivia, bueno, como parte de una campaña mundial de apoyo, levantamos sus banderas, levantamos las banderas palestinas y repudiamos el genocidio, repudiamos a Israel y Estados Unidos. Bueno, pasemos al Y quería tema, agregar ¿sí? una cosa sobre Bolivia específica, que el gobierno de Bolivia, también lo denunciamos, estableció relaciones con Israel, que es el Estado asesino genocida, abiertamente. Y esto estableció relaciones, como si ahora, sí, ahora somos aliados de Israel. Es una barbaridad también. Por eso también exigimos la ruptura total de relaciones. Es así, la necesidad de la ruptura, ¿no? Y es parte de las razones bueno, para atacar a este gobierno y de los crímenes también del gobierno de Rodrigo Paz, ¿no? El sometimiento que hace de Bolivia
de cara al imperialismo y de cara al mismo Israel, ¿no? Se alinea del lado del genocidio, ¿no? Y bueno, todo el régimen de Rodrigo Paz del lado del genocidio. Pasemos al siguiente punto, hablemos de Venezuela. Tenemos un video, ¿no? De la campaña que se está realizando. Entonces podríamos comenzar por el video y luego comentamos un poco más, ¿no? Vamos con el video. Han pasado 3 semanas del trágico doble terremoto que estremeció a Venezuela. Casi 5.000 personas fallecidas, una cantidad que lamentablemente se incrementará. Además, hay más de 20.000 personas en refugios y un número similar de damnificados. Desde la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores, el Partido Socialismo y Libertad, la Iniciativa Feminista Mujeres y Disidencias en Lucha, junto a voluntarias y activistas, venimos impulsando una campaña de solidaridad. Tratamos de llegar a las familias de sectores populares que quedan al margen de la llamada ayuda humanitaria. En esta oportunidad, junto a mujeres organizadas de un grupo de familias que quedaron a las afueras de un refugio en Catialamar, Estado La Guaira, una de las regiones más afectadas por los sismos, entregamos kits de higiene para mujeres, hombres, niñas y niños. Se trata de una campaña independiente del gobierno, a quien le exigimos que destine todos los recursos del país para atender a las víctimas. Una campaña independiente también de la supuesta ayuda de Estados Unidos, a quien le exigimos que levante las sanciones y el control sobre los ingresos petroleros, para que los recursos se destinen a la reconstrucción y a la atención de los damnificados. Una campaña que no responde a mezquinos intereses de la oposición patronal, alineados con el imperialismo que hoy pretende convertirnos en su patio trasero. La reconstrucción de La Guaira debe hacerse con la participación protagónica de los propios afectados. Estamos convencidas que es importante mantener la solidaridad. La escucha activa de sus necesidades tiene sentido. No las vamos a olvidar. Se trata de historias de vida de sectores populares que llevan años luchando contra la desidia de un gobierno que ha reducido el gasto social, aplicando un brutal ajuste capitalista. Un pueblo trabajador que volverá a levantarse de los escombros y está llamado a organizarse de forma independiente para tomar las riendas de su destino. Bueno, ahí teníamos un video sobre la campaña. Miguel, si puedes Y complementarnos. bueno, muy importante este video y la opinión de las compañeras que dijeron lo que dijeron. Evidentemente existe una sumisión total ahora a Estados Unidos, eh, que secuestró al presidente Maduro, que tampoco era un luchador consecuente, pero no se había sometido a lo que quería totalmente Estados Unidos y ahora la vicepresidenta sí se sometió. Eh, Existen todas las versiones sobre este terrible terremoto. Obviamente no hay ningún indicio de que diga que este terremoto es culpa ni del gobierno ni de Estados Unidos. Hasta ahora no se sabe que puedan provocar terremotos intencionales. Y provocó un desastre. Como dijeron ahí, 5.000 muertos, creo que ya son más, que 7.000. Bueno, sigue subiendo porque sigue habiendo muchos desaparecidos. Cayeron centenares de edificios, lo que dijeron ahí, ¿no? Eh, ahora, eh, de estas organizaciones está haciendo una solidaridad internacional, mandando ayuda, mandando, este, desde aquí, desde Bolivia, acabamos de enviar también $900 de apoyo. Por supuesto, es una pequeña ayuda que no va a solucionar el problema. Esto se está llamando, para ayudar a alguna gente, claro. Pero lo decisivo es la lucha ahora para imponer que el gobierno, que viene ya depredando, que viene entregando riquezas, que viene entregando sobre todo los hidrocarburos, ahora apoye en primer lugar a la gente que está
destruida, que se perdió su casa, que perdió familia, que perdió... eso es fundamental, este, en cualquier lugar del mundo, ¿no? Eh, y por supuesto, en contra de que Estados Unidos siga saqueando. Estados Unidos dice, "Ah, no, estamos ayudando ahora." Y mandó un poquitito de lo que se llevan. Este, dicen que le dan algunos dólares al gobierno para que ayude, pero se están llevando la riqueza del país abiertamente, abiertamente. Recién, hace unos días, el New York Times, que es el principal diario norteamericano, sacó una nota diciendo que el que gobierna Bolivia es un funcionario norteamericano. Es decir, eh, ya es una cosa que Estados Unidos se meta en todos los países, otra cosa que digan que gobierna Bolivia. Y esto lo dicen y lo están criticando, ¿no? Pero a la vez, como digo, es el principal diario norteamericano, no lo dice cualquiera, no lo decimos nosotros, digamos. Eh, bueno, es el terrible desastre que está sufriendo el pueblo venezolano, por eso llamamos a la solidaridad, llamamos a difundir estas cosas, y esto es un marco además internacional donde Trump está aliado a un montón de gobiernos, cada vez más gobiernos, para dominar todos los países, incluyendo Bolivia, y llevar de sus riquezas. No es que antes no lo hacían, pero ahora lo están haciendo intensificando, tratando de otra vez recuperar todo el poder norteamericano, que se ha deteriorado un poco por penetración china, penetración de otros países, eh, para llevarse eso a las riquezas de Latinoamérica. Bueno, y este desastre en Venezuela tiene que ver sobre todo con eso. Claro, nadie podía prever que venía un terremoto, un terremoto así, de esta intensidad. Parece que eh, hubo otros terremotos anteriores, pero con este grado de intensidad, parece que al principio del siglo anterior, en 1900, se dio una cosa parecida, digamos. Bueno, esto fue un desastre para el pueblo, nuevamente, que ya estaba mal. Por eso nosotros, bueno, también planteamos toda la solidaridad con el pueblo boliviano, este, perdón, con el pueblo venezolano, y que esto, eh, bueno, es la cosa aguda que tiene que ver también con el saqueo de Latinoamérica, y en primer lugar de Venezuela, claro, en este caso. Bueno, esto quería agregar sobre Venezuela. Muchas gracias, Miguel. Muy importante, nuestra plena solidaridad con Venezuela. Es una gran tragedia que están viviendo los trabajadores, el pueblo trabajador en Venezuela. Y bueno, como bien dices, es criminal la forma en que se lo está manejando, el saqueo que sigue por parte de Estados Unidos, la sumisión con Estados Unidos por parte del gobierno, es decir, que todos los recursos vayan al pueblo trabajador que ha sido afectado, a todos bueno, todos los damnificados de esta situación. Bueno, realmente es una tragedia, ¿no? Y bueno, en lugar de esto, el saqueo de Venezuela sigue, se intensifica y bueno, es realmente terrible la situación, ¿no? Expresamos nuestra plena solidaridad con los trabajadores venezolanos, con el pueblo trabajador venezolano, con Venezuela. Y bueno, es muy importante esta campaña internacional de solidaridad que se está llevando adelante. Bien, pasemos al tema nacional. Sí, sí.
Bueno, es importante en el tema nacional rechazar enfáticamente la situación que estamos viviendo en el marco de este estado de excepción, ¿no? Decir una vez más que una vez que se levantaron los bloqueos no tiene ningún sentido que continúe el estado de excepción y en general es una política del gobierno para seguir pasando su plan de ajuste para mantener esta situación de amedrentamiento contra los trabajadores, contra el pueblo trabajador, sobre todo para los sectores que se movilizaron, y esta situación de persecución política a los dirigentes, ¿no? De las distintas organizaciones. Es en ese marco que el gobierno, amparado en el estado de excepción, pasa a la devaluación, bueno, que es un proceso de devaluación constante y permanente el que estamos viviendo. Una vez de que se declara la devaluación, bueno, el boliviano se devalúa como 30% de su valor frente al dólar y desde ahí viene subiendo poco a poco, de punto en punto cada día, ¿no? Ya es más de, bueno, pasó de 9,70 aproximadamente, ahora ya se está llegando a los 10,80 y bueno, fácilmente va a llegar a los 11 y va a seguir subiendo, ¿no? Estamos en una política del gobierno de una devaluación permanente y constante del boliviano frente al dólar, que evidentemente esto conlleva el incremento general de precios y además viene acompañado de una política también criminal del gobierno de establecer la conservación del valor, ¿no? A través de las UFBs para los servicios básicos como la luz, la electricidad, con lo cual están subiendo también la luz y la electricidad bueno, mes a mes y sistemáticamente con este incremento general de precios que dictamina el gobierno, ¿no? Ahí, bueno, es necesario ratificar y señalar, ¿no? Lo que necesitamos es que haya un mantenimiento del valor de los salarios, de los ingresos de la economía popular, de las pensiones de jubilación, de los fondos propios bueno, de los jubilados, de los aportes de los trabajadores, que en realidad más bien el gobierno los está devaluando totalmente, ¿no? Tanto salarios como los aportes en general que estaban resguardados en la gestora y que en realidad más bien no están siendo resguardados, sino más bien están sufriendo y están, bueno, destruyéndolos desde el gobierno, ¿no? Repudiamos todo esto y bueno, evidentemente el gobierno hace esto en el marco del estado de excepción, ¿no? Eh, Medidas que realmente necesitan respuesta, ¿no? Y el rechazo general de la población. Bueno, continúa también con una serie bueno, de un discurso, ir preparando el tema para las privatizaciones, el cierre de empresas públicas, eso se tiene que ver y eso vamos a ir viéndolo más adelante. Y en general, además, viene desatada una persecución política, acusando de delitos absurdos como terrorismo a los dirigentes, bueno, de distintas organizaciones sociales, ¿no? Está el compañero Vicente Salazar, dirigente de la Tupac Katari, que fue detenido. Está el compañero ahora David Quispe, dirigente de la CSUTCB, lo detuvieron y les están dando son penas, bueno, a nombre de detención preventiva, 3 meses, 6 meses. O sea, es realmente terrible esta situación, ¿no? También detuvieron al dirigente de las juntas de vecinos de todo el departamento de La Paz. Están atacando incluso a las familias. Caso el compañero David Mamani, detienen a su esposa por el delito de ser su esposa prácticamente, ¿no? Allanan su casa y bueno, después de varias horas de este atropello, finalmente, ante lo absurdo de la situación, terminan liberando a, bueno, la compañera, ¿no? Pero bueno, estamos en una situación donde el gobierno está haciendo una serie bueno, de ataques para amedrentar en general, pero además está vulnerando los derechos de varios dirigentes sindicales, violando el fuero sindical, violando, bueno, derechos fundamentales en el país. Y bueno, es terrible, ¿no? Recalcar una vez más con mucha fuerza que todos estos compañeros que están siendo detenidos y procesados no han cometido ningún delito.
no es un delito la movilización que hubo en el país, ¿no? Todos los daños que pudieron haberse ocasionado son responsabilidad del gobierno. En todo caso, quien debería ir preso es Rodrigo Paz por cualquier daño que se les esté acusando y endilgando a los compañeros. Y bueno, tiene que ser totalmente rechazado y repudiado este amedrentamiento y esta persecución que hacen contra dirigentes sindicales. Em, La Fiscalía ha sacado un reporte en los últimos días donde señalan que hay 335 personas investigadas, bueno, que están investigadas con procesos de distinto nivel y 26 personas con detención preventiva por la movilización que hubo de los 53, 54 días con los bloqueos. Bueno, eh, son las personas que fueron deteniendo en el medio de la movilización y que el gobierno trata de mantener esta persecución, trata de mantener este amedrentamiento. Y bueno, se está focalizando centralmente en estas 26 personas, pero no levantan las investigaciones, no levantan los procesos a todas las demás personas que, bueno, como vimos en las movilizaciones, fueron detenidas de forma totalmente arbitraria, vulnerando, bueno, incluso con casos de tortura en la misma calle. Y bueno, este es el caso de la persona que incluso la atropellaron con una motocicleta. Bueno, la persecución criminal que se desató esos días y algunas personas que simplemente estaban pasando por ahí, ¿no? Cuyo delito fue vestir de pollera, cuyo delito fue, bueno, sacar una foto, grabar la situación. Bueno, una situación terrible, lamentable, condenable y muestra justamente el grado autoritario y represivo del régimen de Rodrigo Paz. Eh, es importante señalar en todo esto eh, que, bueno, la movilización finalmente se levantó, producto de la traición de la dirigencia de la Central Obrera Boliviana. Se tiene que señalar con fuerza que responsabilidad estas detenciones, esta persecución, la dirigencia, Argollo y compañía, la dirigencia de la COP, tienen responsabilidad en esto por su traición, por haber pactado con el gobierno. Supuestamente deberían haber garantizado que nada de esto suceda. Bueno, se está viendo que no es así. Y el gobierno más bien pasa una ofensiva también contra los sindicatos, ¿no? En el marco de este estado de excepción. Saca un reglamento donde ya no se va a proceder al descuento directo en planillas para los aportes sindicales, ¿no? Y esto es un ataque directo a los principales sindicatos, a las principales organizaciones de trabajadores del país. Centralmente, bueno, el magisterio ya denunció esta situación y bueno, no se prohíbe que hayan estos aportes, pero evidentemente lo que busca el gobierno es perjudicar y apunta a la destrucción, el debilitamiento y bueno, con el objetivo de eliminar los sindicatos en la perspectiva de que no haya estas organizaciones sociales, destruir las organizaciones sociales que están ahí para defender los derechos de los trabajadores de los distintos sectores, ¿no? Bueno, el gobierno apunta directamente contra los sectores sindicalizados, contra los sindicatos. Y esto es grave, ¿no? O sea, porque esto apunta a que quieren hacer que no haya instancias, no hay organizaciones que defiendan a los trabajadores frente a sus abusos, ¿no? Sería avanzar un paso más en lo que fue, en lo que ya vino desarrollándose en los anteriores gobiernos, donde cooptaron a las organizaciones sindicales y prácticamente las dejaron fuera de combate y no permitieron que realmente cumplan su función. Eso pasó con el MAS, pero ahora y además acusando toda esta situación de que estuvieron sometidas al gobierno, al anterior gobierno, la corrupción, etcétera, están pasando una ofensiva donde prácticamente quieren eliminarlas, ¿no? Para generar una situación donde no hay organizaciones que defiendan al pueblo trabajador, que defiendan los derechos democráticos en el país y en general que solo queden organizados los sectores patronales, bueno, criminales que realmente saquean al país. Estamos viendo además cómo están estrechamente vinculados al narcotráfico con una serie de escándalos que han ido saliendo constantemente en el país, directamente vinculados con el gobierno, pero también directamente vinculados con el corazón de la oligarquía terrateniente en el país, que es Santa Cruz, sus muchachos de la juventud cruceñista claramente vinculados con el narcotráfico, sus candidatos, candidatas de sus organizaciones políticas detenidos por narcotráfico, el tema de las 32 maletas, bueno.
ahí los tenemos a las organizaciones criminales en el país, pero bueno, ellos gozan de total protección y total respaldo del gobierno, además son las que al final terminan dictando la política del gobierno, mientras que el gobierno está atacando a las organizaciones históricas de Bolivia que defienden la democracia, las instituciones democráticas, los derechos humanos y los derechos más básicos en el país. Bueno, en este caso el derecho a la sindicalización, ¿no? Y que son además las llamadas a defender frente a los ataques, frente a los ajustes, frente a la situación que se está viendo por parte del gobierno, con, bueno, ya tuvimos el gasolinazo, sigue el desabastecimiento, sigue la gasolina basura, está la devaluación, se está haciendo una campaña sistemática en los medios de comunicación y desde el gobierno para avanzar hacia las privatizaciones, se están entregando los recursos naturales de Bolivia, como nuestras tierras raras, se está abriendo espacios, incluso nuestras reservas para el ingreso de transnacionales, bueno, tenemos lo de Tariquía en Tarija, bueno, hay muchos temas, muchos crímenes que está avanzando este gobierno lo hace en el marco de este estado de excepción, lo hace en el marco de la traición de la COP que impide y que, bueno, es una traba para la movilización y la organización de los trabajadores y además está avanzando en una política de persecución y de debilitamiento en la perspectiva de destruir nuestras organizaciones sindicales. Basta de esto, tenemos que defender nuestros sindicatos, tenemos que defender nuestras organizaciones, tenemos que luchar y defender a los compañeros que están siendo injustamente detenidos, ilegalmente detenidos, sin haber cometido ningún crimen, tienen que ser desprocesados, tienen que ser liberados. Y bueno, en general decimos, abajo el estado de excepción, basta de represión con el pueblo trabajador. Una cosa que también me parece importante señalar en todo esto es las declaraciones de Evo Morales, donde él señala que él no fue, nunca pidió la renuncia de Rodrigo Paz, ¿no? Mostrando, bueno, un poco la situación de amedrentamiento que impone el gobierno. Y bueno, y Evo Morales es uno de los primeros en retroceder y no querer dar la cara. Y bueno, esto se vio en la movilización, ¿no? Pese a las calumnias, la campaña constante de que sería Evo Morales el que estaba detrás de los movimientos, que estaba financiando incluso la movilización. Bueno, evidentemente, bueno, se ve que esto es falso, pero además cualquier contenido, digamos, y participación que han tenido, bueno, se evidencia acá que Evo Morales traiciona, ¿no? Cualquier rato está a la par de cualquier argollo, ¿no? Al declarar directamente, bueno, yo no he pedido la renuncia, ¿no? De otros fueron, ¿no? Agárrense con ellos poco más y dejando, dando paso, digamos, a estas detenciones y esta persecución, y él diciendo, bueno, yo no, a mí no me persigan, ¿no? Básicamente, esto es, bueno, tenemos que denunciar estas expresiones, bueno, este carácter de también traidor de Evo Morales frente a la movilización, frente al pueblo trabajador, y señalar claramente que era correcto el plantear la renuncia de Rodrigo Paz. Hay muchos elementos, realmente es una situación indefendible su gobierno, solo por lo de la gasolina debería renunciar, por su política internacional de sometimiento a Estados Unidos, Israel es justo pedir su renuncia, por toda esta política de ajuste, es justo pedir su renuncia, por sus vulneraciones a la Constitución, es justo pedir la renuncia, por la forma en que, bueno, ha desconocido los resultados electorales que le llevaron a la presidencia, eliminando la vicepresidencia, eliminando a Edman Lar y sus funciones, poniéndola por debajo de un ministerio, por eso debería renunciar. Es correcto exigir su renuncia también porque en su campaña electoral prometió un sinfín de cosas y centralmente prometió que no haría justamente lo que está haciendo. Pasó a aplicar el programa del que perdió las elecciones, el programa derrotado de Tuto Quiroga, y en las elecciones, en la votación popular, bueno, Rodrigo Paz lo está aplicando, ¿no? Y hoy en día lo que tenemos es un gobierno que está aplicando el programa neoliberal de extrema derecha de Tuto Quiroga y por esa razón también debería exigirse su renuncia, debería adelantarse las elecciones porque no está cumpliendo y se está vulnerando los resultados electorales de la última elección nacional. Bueno, entre estos elementos y bueno, muchos otros más, el tema de la gasolina basura, la destrucción, el daño económico que ha generado al país.
debería renunciar por eso, debería renunciar por toda esta política antipopular que está aplicando de empobrecimiento general del país, por su incapacidad de abastecer los hidrocarburos, los carburantes, por su incapacidad y bueno, por su devaluación que acaba de realizar y el incremento constante de la canasta familiar. Bueno, por todo eso es justo, plenamente legal y adecuado exigir la renuncia de este presidente, y evidentemente ese fue el clamor de millones de bolivianos que se movilizaron los pasados meses y bueno, en un proceso que no ha terminado y que esto va a continuar, ¿no? Porque continúa el ajuste, continúa estos atropellos que comete Rodrigo Paz y su gobierno y su coalición derechista también con Tuto, con Doña Medina, con Manfred. Y frente a eso, bueno, evidentemente es justo y se tiene que levantar la exigencia de la renuncia, pero además plantear la unidad de las organizaciones, plantear un pliego de reivindicaciones que señale claramente todos estos atropellos que se está viviendo y qué perspectiva se abre desde las necesidades, desde una visión desde el pueblo trabajador. Bueno, eh, es, este es el planteamiento que hacemos desde el Partido de los Trabajadores. Y nosotros sí señalamos claramente que, como está en nuestros pronunciamientos, que nosotros sí levantamos que renuncie Rodrigo Paz, fue algo plenamente justificado, plenamente legal y correcto además, ¿no? Eh, y no es ningún delito, y de la misma forma todos los compañeros que están siendo atacados, detenidos, procesados por esta situación, están ilegalmente en esa situación, están ilegalmente perseguidos y no cometieron ningún delito y es correcta la movilización que se realizó. Miguel, si quieres complementar. Sí, no, no, estoy totalmente de acuerdo. Solamente, bueno, en relación a los derechos sindicales, que este gobierno quiere liquidar los sindicatos y además también quitarle las tierras a los pequeños campesinos, que eso fue la ley que hicieron 1920 y que después tuvieron que abrogar por la gran movilización cuando empezó, pero ahora quieren hacer otra igualita, para quitarle la tierra al pequeño campesino y entregárselas a los del gran oligarca del agronegocio. Y el otro elemento, claro, los derechos laborales de la gente asalariada, que ya viene hace años deteriorándose muchísimo. Gran parte de la población asalariada no tiene derechos, simplemente recibe un salario, puede ser mejor o peor, pero en general está bajando. Y bueno, entre otros, por ejemplo, los mismos empleados, trabajadores del agronegocio, no tienen sindicatos. Eh, y los oligarcas, cuando quieren, los echan, ya trabajaste, ya te fuiste, ya, chao. Eh, de la minería, sobre todo las supuestas cooperativas, y sobre todo la del oro, que también tiene empleados sin ningún derecho, que trabajan un tiempo ahí y bueno, chao, se te acabó, listo. Eh, bueno, y así pasa, por supuesto, en sectores comerciales, etcétera, donde gran parte de los trabajadores del país, los que trabajan asalariados, no tienen ni organización sindical ni derechos sindicales ninguno. Nadie lo defiende, legalmente no se sabe a quién puede defenderlos. Entonces, recuperar estos derechos, recuperar las organizaciones y defenderlas, ¿no? Que la quieren destruir, es fundamental. Si no pasamos a la historia, digamos, al momento de que el trabajador no tenía absolutamente ningún derecho, ¿cierto? Y bueno, por supuesto, ligado a esto también los derechos políticos, que se ha avanzado en impedir totalmente que las organizaciones o sectores de trabajadores tengan una representación y pueden presentarse a elecciones. Ese es la otra trampa que se fue agrandando
por ejemplo, el Congreso de la COP, último año pasado, votó ser una alternativa electoral. Esto es imposible. Hoy hacer un partido es vincularse a los antiguos partidos que casi no existían, eh, y sobre todo subordinarse, digamos, a los poderes actuales. Si no, es imposible. Bueno, eso quería agregar y lo demás, claro, necesitamos una unidad de organizaciones para una alternativa, de verdad. Terminar con este desastre del país, que es el desastre económico, el saqueo de los bienes, la explotación de los trabajadores. Eso quería agregar. Vente, Miguel, muchas gracias. Bien, bueno, vamos a pasar al siguiente punto. Para esto tenemos como invitadas a la compañera Priscila, a la compañera Amelia, bueno, quienes nos van a hablar este punto entre el secuestro y la contaminación de los ríos, ¿no? Em, Se está conectando la compañera Priscila, bueno, ahí la tenemos. Bueno, compañeras, tienen la palabra entonces. Es muy importante, una denuncia muy importante que se tiene que hacer. Bienvenida Amelia, bienvenida Pris. Están con los micrófonos apagados. Bueno, tienen la palabra, compañeras. Y bueno, me pasaron algunas imágenes para poder compartir, ¿verdad? Sí, buenos días a todos los que nos están siguiendo. Gracias por el espacio. Eh, este tema de la contaminación de ríos, de la contaminación del medio ambiente es sumamente preocupante, ¿no? Y no es algo que está viniendo solamente de ahora, es algo que viene de anteriores gobiernos también que prácticamente han rifado nuestros recursos naturales, ¿no? Yo me quiero referir en este tema específicamente a lo que está pasando actualmente en Yungas, ¿no? En La Paz. Hemos visto que desde hace una semana han salido a denunciando vecinos, sobre todo de urbanizaciones como Los Tajivos, Río Seco, Chacarillas, que son urbanizaciones que son colindantes a lo que es el río Bopi. Estamos hablando de la zona de Yungas, ¿no? Nuevamente en la Asunta. Ellos salen porque denuncian que están haciendo vigilias continuas, incluso de noche, frente a lo que es la minería ilegal, que estaría contaminando ríos y avasallando, incluso de manera armada, predios que estarían cercanos a estas urbanizaciones, ¿no? Aclarar que todo esto no es solamente de ahora, ¿no? Los vecinos han estado denunciando desde hace más de un mes, haciendo vigilias en la noche, porque no, ellos no están tranquilos con toda esta situación, que además, como hemos dicho, son avasallamientos que se hacen de gente armada, que es sumamente preocupante, ¿no? Eh, la preocupación también que se da es que estas empresas, que son además chinas, están saqueando recursos naturales, están saqueando el oro de esta zona, se están llevando todo hacia afuera, ¿no? Dejan solamente contaminación en lo que serían estas zonas y todos los recursos que tienen, además siendo una minería ilegal, se lo llevan afuera. Entonces, para estas zonas queda la devastación, queda la contaminación y queda además un medio ambiente en el cual no se puede subsistir. Han denunciado que en el río Bopi hay ya presencia de minerales pesados, ¿no? Que, algo que afecta a la salud de manera sumamente alarmante, ¿no? De los pobladores, de los animales también. No, nos preguntamos también, pero ¿qué hacen las autoridades? Si todos estos temas son desconocidos para las autoridades, y obviamente que no. Ya hay denuncias que se han hecho desde hace más de 4 años en el anterior gobierno de que hay minería ilegal y que esta minería ilegal está contaminando ríos, está contaminando el medio ambiente, está contaminando la vida de las personas, ¿no? Sin embargo, poco o prácticamente nada se ha hecho para poder detener todo este proceso de contaminación que se está sufriendo. En el actual gobierno vemos que las cosas no han cambiado. Eh, la JAM ha tratado de hacer dos incursiones para hacer una inspección en estas zonas. Una ha sido en abril de este año y la otra ha sido a principios de este mes, el 1 de julio, más exactamente. Ambas han sido rechazadas y han sido gravemente atacadas estas inspecciones por grupos armados que han intervenido y que no han dejado avanzar a las inspecciones de la JAM, ¿no?
Entonces estamos hablando ya que hay grupos irregulares armados que están defendiendo a las empresas chinas, ¿no? Que están contaminando el medio ambiente. Esto es sumamente preocupante, ¿no? Más aún cuando eh, en 8 meses que ya está el gobierno de Rodrigo Paz, no se ha podido poner un freno tampoco a esto, ¿no? El presidente de la AHAM ha indicado que, Jaime Sanabria ha indicado que por lo menos el 80% de la minería en Bolivia es ilegal, ¿no? Y esto es sumamente preocupante. Eh, Sin embargo, Carlos Alanoca, que es presidente de las cooperativas mineras, representante de las cooperativas mineras en Bolivia, ha negado este exceso, ¿no? Él indica que al menos en Mapiri no existe minería ilegal. Entonces, y ha indicado que estas incursiones armadas que se ha hecho estos enfrentamientos armados que se ha hecho a los miembros de la JAM han sido simplemente hechos aislados, minimizando este tipo de temas, ¿no? Que son preocupantes. Eh, ahora, las autoridades, frente a estos dos ataques que se han dado a personeros de la JAM y que también estaban con personeros de la policía, no se ha hecho nada más. Bueno, a principio de este mes, en julio, cuando se ha dado este segundo ataque, lo que se ha hecho ha sido denunciar, ¿no? Y se ha abierto un proceso penal, porque incluso eran 4 personas que han sufrido este exceso. Eran 2 funcionarios de la JAM, un policía y el conductor que les estaba llevando, ¿no? Para hacer estas inspecciones cerca a Mapiri, en la provincia en la zona de Achiquiri. Entonces, se han presentado pruebas, se han presentado fotografías, se han presentado testimonios para poder abrir este proceso legal, que en realidad no ha tenido mucho avance. Hasta el momento no tenemos ningún aprendido, al parecer las investigaciones no están avanzando, ¿no? Y nos llama sumamente la atención que en otros casos, como por ejemplo lo que decía más antes Humberto, ¿no? Que hay 300 aprendidos por el tema de las movilizaciones, que se ha hecho una persecución casi criminal en contra de dirigentes, torturas y otro tipo de excesos también, ¿no? Pero frente a estos avasalladores que están con armas, que están matando gente de manera indirecta, porque contaminar un río es condenar a las personas que están alrededor, a los asentamientos de pobladores, a los mismos, a los animales, al medio ambiente, es condenarlos a una lente muerta por envenenamiento. Y frente a esto, y frente además que son grupos irregulares armados que están actuando ahí, la policía, la fiscalía prácticamente no ha hecho, no se ve que haya hecho un avance, o al parecer no hay un avance contundente. Si hay pruebas, si hay fotografías, si hay testimonios, y ha habido tanta premura por poder apresar dirigentes en otro tipo de casos, ¿por qué no se actúa también de la misma manera frente a estos avasallamientos que se están haciendo, ¿no? Nos preguntamos y que dejamos la pregunta al aire y nos preocupa. Ahí podemos ver en las imágenes, ¿no? Cómo la comisión de la JAM que pretendía realizar esta inspección en la zona de Achiquiri, de La Pichi, de Mapiri también han sufrido agresiones, han sufrido, primero les han tirado con piedras, luego les han disparado, han habido disparos armados, han tenido que escapar, ¿no? Entonces, bueno, frente a eso también la gobernación en La Paz y la alcaldía de la Asunta han firmado alianzas, ¿no? Para poder fiscalizar la extracción de minerales en esta zona, pero vemos que eso no es suficiente, ¿no? No solamente, no se necesita solamente una fiscalización, se necesita que se pueda actuar de manera dura con estos sectores, con estos grupos irregulares que están en la Asunta, que están causando zozobra, que están causando, esto se llamaría terrorismo. Los pobladores de la Asunta están haciendo vigilias incluso de noche para poder evitar que estas empresas sigan avanzando, ¿no? Pero muy poco se puede hacer. Si la misma policía, si las mismas autoridades, si los mismos encargados no pueden hacer nada, entonces la población está haciendo un llamado desesperado para que las autoridades puedan al fin poder poner un alto a todo esto, poder hacer una inspección real, pero nuevamente decimos, ¿no? Nos llama la atención que hasta ahora no se puede hacer nada. Son 8 meses, son años que se está viviendo con esto.
obviamente producto también de la corrupción, entendemos, ¿no? Son empresas chinas que siguen contaminando, que siguen extrayendo material, que siguen llevándose todos los recursos que tenemos hacia afuera y no queda nada más que contaminación para nuestra gente y nuestro medio ambiente, ¿no? Nuevamente llamamos a las autoridades que puedan hacer algo frente a este tema, ¿no? No es solamente observar, no es solamente dar declaraciones, ¿no? También es poder actuar de manera contundente y poder eh, fiscalizar, ¿no? Frente a todo esto. Nuevamente, recordemos que Carlos Alanoca, que es presidente de las cooperativas mineras, ha minimizado estos hechos, ha dicho que no hay, que son hechos aislados, estos hechos de incursión armada, pero recordemos también, ¿no? Que Carlos Alanoca también ha estado en las movilizaciones que se han dado recientemente, ha apoyado al gobierno de paz, ¿no? Como comunicaba también Humberto, con el desmedro de los aportes a la Caja Nacional. El decreto 5618, si no me equivoco, ha frenado procesos de fiscalización por deudas al Seguro Social, ¿no? Que iban desde el 2016 hasta el 2025, y mediante una resolución ministerial también, la 6926, se eliminan requisitos como la licencia ambiental y la consulta previa e informada como requisitos obligatorios para poder iniciar actividades de minería, ¿no? Entonces, no quisiéramos creer que hay cierto patrón entre las dádivas que se da desde el gobierno a este sector minero, la minería ilegal que está creciendo y que está causando zozobra y, ¿por qué no decirlo nuevamente, terrorismo en zonas de la Asunta? Y también entre esta, estas declaraciones que también hace la NOCA, ¿no? Donde indica que a pesar de que Jaime Sanabria indica, presidente de la JAM, indica que el 80% de la minería en Bolivia es ilegal, Carlos Alanoca indica que al menos en varias zonas de la Asunta, en el Mapiri, no existe esta minería ilegal y que nuevamente va desestimando todo esto. Y indica que estos hechos que se han dado, estos dos hechos que se han dado con gente armada que ha expulsado a la JAM son simplemente hechos aislados, ¿no? Esperemos que las autoridades puedan tomar cartas en el asunto, pero cartas reales, ¿no? Y que no sean por alianzas o que no sea por beneficios que quieran buscar gobernabilidad, que no se ataque directamente al problema que son las minerías ilegales. Bueno, ahí vemos realmente, como dices, Wendy, un patrón. Es evidente, el patrón está ahí. Si es que no se contamina, se secuestran los ríos. Yo igual quiero denunciar y apoyar a las comunidades que están en lucha desde el 2014, que están sufriendo desde el 2014 y están en lucha desde el 2020 para recuperar el cauce del río San Lorenzo. En 2014, 2016 aproximadamente, sí, 2014 y 2016, el empresario argentino, dueño de la hacienda San Lorenzo, Marco Andrés Maggi, lo que hace es eh, construir represas que han ido poco a poco secando el río San Lorenzo, afectando a 5 comunidades, son más de 300 familias, 1.500 personas, y no solo estas comunidades, sino que este río em, es fuente y protección de la biodiversidad del pueblo chiquitano. Estamos hablando de San José de Chiquitos. Son comunidades además que poco a poco han visto cómo el río ha ido disminuyendo, han visto cómo han tenido que empezar a tomar agua casi enlodada. El 2020 se han organizado, han ido subiendo para ver qué es lo que estaba pasando con el río, porque al principio ellos creían que era problemas de sequía o alguna situación natural, pero era evidente el cambio que había en su entorno. Es así que a duras penas han logrado entrar a esta hacienda peleándose con el capataz para encontrar en primera instancia una represa con un molino que desviaba el agua para el uso de este señor, de su ganado. Em,
Al parecer hoy en día no solo es una represa, sino se han incrementado las represas. El río está totalmente seco, no llega agua a las comunidades, a tal punto que tienen que estar comprando agua por cisterna o solicitando a otros municipios el apoyo para poder alimentar a sus propios animales, regar sus cultivos, bañarse, consumir, cocinar. Además, es sabido que estas comunidades subsisten gracias a los ríos. Ellos se alimentan gracias al río, pescan en el río, se bañan. Es fuente de vida para ellos. Lastimosamente, pese a la buena voluntad de estas comunidades de llegar a acuerdos, de llevar a autoridades, porque bien podrían haber hecho uso de sus normas y procedimientos comunitarios que están consagrados por la Constitución y respetados por la Constitución Política del Estado, ellos han tratado de llevar a las autoridades, hablar con los dueños, con el dueño de esta hacienda, reunirse. Expertos decían que se podía mantener parte de esta infraestructura siempre y cuando se devuelve el cauce del río. Esto sucede ya en 2020. Incluso vemos ahí cómo la comunidad busca soluciones, busca acuerdos, busca consensos. Lo único que tenía que hacer este señor era devolver el cauce del río, mantener limpias las áreas que estaban llenándose de sedimento y que impedían el paso del río. Y de alguna manera, tanto él como las comunidades podían disfrutar y favorecerse de este río. Sin embargo, no se ha cumplido con esta solicitud, estas determinaciones que autoridades le han indicado que tenía que cumplir. El 2020 el río se seca totalmente. Para el 2024 ya las comunidades inician un proceso, un proceso legal en el Tribunal Agroambiental. Se han hecho inspecciones oculares, se han revisado imágenes satelitales, testigos, se ha presentado todo lo necesario para demostrar que este señor estaba haciendo un abuso de aquello que es propiedad de las comunidades. El río no le pertenece a una persona, no le pertenece a una hacienda, pertenece a todas las poblaciones y más este río. Este río es tremendamente importante porque además desemboca en las reservas de Tucubaca y Otuquis. Tucubaca es una de las reservas más importantes. Recibe es cabecera de varios ríos, recibe el agua de varios ríos, entre ellos el río San Lorenzo, y va desembocando en lo que es el Pantanal. Llega incluso hasta el Océano Atlántico, donde se mezcla el agua dulce con el agua salada, generando un ecosistema único en el que se alimentan especies, animales, hay aves migratorias, y toda esta afectación de este río va generando un daño a lo largo de todo su recorrido. No solo son las comunidades las que se ven afectadas, es toda la biodiversidad de este ecosistema. Ya se han hecho varios estudios al respecto anteriores a este evento, anteriores a esta violación de los derechos de las comunidades, que establecen la importancia de los ríos, sobre todo de este río San Lorenzo. Tenemos que entender que en Chiquitos existe el bosque seco, existe una fundación que hace varios estudios para proteger este bosque seco, y una de las mayores afectaciones al bosque ha sido principalmente la expansión del extractivismo agropecuario, eh, que se ha extendido hectáreas. Y nosotros sabemos que además
ha tenido la afectación tremenda de los incendios forestales, que no son del todo naturales ni gratuitos. Sabemos muy bien que muchos de esos incendios han sido provocados. Se han afectado más de 5 millones de hectáreas. En el municipio de San José de Chiquitos específicamente, que es donde se encuentran estas comunidades, han sido afectadas, les digo exactamente cuántas hectáreas, son, eh, son más de 250.000 hectáreas afectadas. Obviamente, todas estas circunstancias, más las sequías que se vienen con el superniño, están poniendo en riesgo la existencia, la salud, el bienestar de estas comunidades y de todo un ecosistema. Estas comunidades se han movilizado, han iniciado el proceso legal correspondiente. Después de los estudios que se han hecho, después de las inspecciones oculares, han logrado una sentencia histórica, han logrado que el juez agroambiental ordene al señor Marco Andrés Maggi destrozar estas represas en un plazo de 10 días. El empresario lo que ha hecho es apelar, llevar a casación este proceso a Sucre, donde extrañamente se ha congelado el proceso, se han congelado los plazos. Están ya más de 8 meses en los que no pueden revisar el proceso, no se les da acceso ni siquiera a la prensa. Se ha presentado un memorial para que la jueza encargada de este proceso agilice de una vez el análisis y dé sentencia, porque lo único que ella tiene que hacer es revisar si se ha cumplido el debido proceso, analizar lo que el expediente tiene, las pruebas que el expediente tiene, y ver si corresponde o no dar paso a la sentencia. Es realmente frustrante para estos pueblos, como les digo, son años que vienen sufriendo por el agua, son años en los que tienen que estar comprando el agua, llevando con cisterna, con la preocupación del superniño, con la afectación a la salud. Incluso ha habido muertes por la intoxicación del agua que han tenido que tomar, haciendo cernir, haciendo peripecias para poder consumir agua, algo de agua. Y lastimosamente la justicia, como decía bien Wendy, parece que actuara muy sospechosamente, de forma lenta, o queriendo hacer quedar mal a las comunidades. Conocemos varios casos. Está lo de Tarquía, está lo de la Asunta, y ahora tenemos este otro caso del río San Lorenzo. Nos estamos enfrentando a situaciones que afectan la estabilidad hídrica de no, ni siquiera de todo un municipio, de todo el trayecto de este río, de todas las familias, de todos los animales, de toda la fauna y flora que se alimenta de este río, que vive y subsiste gracias a estos ríos. Em, la fundación, que protege el bosque seco de San José de Chiquitos, uno de sus investigadores, Oswald Maillard, indicaba precisamente que toda la pérdida de cobertura natural en las nacientes trae consecuencias negativas en la regulación hídrica. Es importante que se entienda esta afectación, es importante que se entienda
eh, qué es lo que se viene para futuro, cuál es el temor de estas comunidades, un temor que es real. Ya estamos viendo cómo el superniño está afectando a Santiago de Chile, ya llegó allá, cómo está afectando incluso otras zonas. Pronto llega a Bolivia. Se espera que para septiembre, octubre y noviembre las sequías sean uno de los problemas principales. Imagínense, además de tener el río represado, justamente el investigador Oswald indicaba, Maillard decía que las presiones sobre los territorios indígenas y la expansión de las fronteras extractivistas son fuente de los conflictos en el uso, en el acceso y en el control del agua de Bolivia. Y es justamente el control de las aguas lo que nos está llevando a crisis ambientales tremendas. La contaminación de los ríos gracias a la minería, el secuestro de los ríos que se está haciendo para un beneficio propio, ya que esta hacienda, pese a los problemas que se han tenido el 2020, 2021, ha tenido un crecimiento en las cabezas de ganado. eh, Han llegado a tener 3.000 cabezas de ganado el 2020. Y es necesario entender que para alimentar una sola vaca se requiere 40 litros de agua. Y estamos hablando del 2020. ¿A cuántas cabezas de ganado llega hoy? Es la pregunta. ¿Cuánta agua requiere para alimentar y, a este su ganado? ¿Cuánta agua requiere para sus propias cosechas, para su uso? Afectando a poblaciones, afectando a comunarios, afectando a familias enteras. Y además hay que entender que su ganado, al caminar, al pastear, va compactando la tierra. Y al compactar la tierra lo que hace es secar los ojos de agua. O sea, es una afectación eh, drástica la que el ganado intensivo, la agroindustria intensiva está causando en Santa Cruz, en la Chiquitanía, apoyada por este gobierno y por los otros también. Lastimosamente, y para colmo de males, sabemos que el ganado que se tiene usualmente es para exportación. Sabemos que este gobierno lo que ha estado haciendo es promover la exportación de carne como lo ha hecho Milei. Ni siquiera es un producto que llega a nuestras casas, que favorece a nuestra gente. Y es una industria que es totalmente dañina. No, hay formas y medios que se están viendo actualmente em, otras formas de agroindustria, de agrocultura en realidad, no de agroindustria, de agrocultura. Sabemos que se puede generar productividad, pero de manera sostenible. Han habido muchos casos en países más desarrollados eh, en los que se ha demostrado que hay formas de criar al ganado de forma que no dañe el ecosistema, sin arrasar con bosques, sin la necesidad de secuestrar ríos, sin la necesidad de afectar a las comunidades que legítimamente tienen derecho a una vida digna, al agua. Y lo que nos sorprende realmente es lo que dice Wendy, ¿no? Para cuando los pueblos se levantan con reivindicaciones justas, con protestas justas, sale la policía, salen los militares, estado de excepción, nos llaman terroristas. Pero cuando pasan estos incidentes, extrañamente la justicia calla,
demora o peor aún, no actúa. Y quienes están saliendo armados, atacando a la propia policía, a las propias autoridades, resulta que minimizamos sus casos, resulta que ellos no son terroristas, son casos aislados. Entonces tenemos, creo, la obligación de informarnos, la obligación de analizar estas situaciones que se presentan en el país. Como digo, no solo en este gobierno, en otros gobiernos también. Tenemos que ver a quiénes están respondiendo nuestros gobiernos, a qué intereses están respondiendo, a quiénes están afectando. Y como pueblo tenemos que responder, tenemos que apoyarnos, tenemos que apoyar a las comunidades que son históricamente protectoras del medio ambiente, protectoras de nuestros bosques, protectoras de nuestros ríos. Con esto concluye mi participación y espero que podamos poco a poco desde las ciudades generar estos espacios de conversación, estos espacios de charla, de análisis. La información está allí, está en redes, está en noticias, está ahí para que las personas puedan acceder a ellas. Es solo ponerle un poco de interés, 5 o 10 minutos de lectura, e incluso en videos cortitos que pueden iniciarles en esta necesaria lucha en la que todos debemos unirnos. Gracias. Muchas gracias, compañera. Realmente muy importante esta denuncia que realizan. Ahí, perdón, hay algo Ujú, que me sí. llama la atención también, ¿no? Con respecto a lo que decía Pris. ¿Cómo es posible que un solo empresario pueda causar tanto daño y se le permita causar tanto daño a más de 5 comunidades, a más de 1.500 familias, ¿no? Esto no puede ser, no puede darse si no fuera por la complicidad realmente de algunas instituciones o de algunos entes, no quisiéramos pensarlo, pero tal vez sí es así, de entes gubernamentales, ¿no? Realmente me parece increíble cómo una sola persona puede causar, una persona que además tiene mucho poder económico, obviamente, ¿no? La ganadería da mucho poder económico, pero esa sola persona, ese solo empresario puede causar tanto daño, puede causar tanta afectación a tantas familias. Que se haya dado esta resolución, entiendo que ha sido el 28 de noviembre, que es una resolución histórica, ¿no? Donde se le exige a este mal ciudadano, porque no hay otra palabra para decir a alguien que causa tanto daño, es un mal ciudadano, una mala persona, que, bueno, es una opinión personal mía, que levante, ¿no? Esta represa que ha hecho, que perjudica a tantas familias. Es un fallo histórico realmente, ¿no? Que se ha hecho el 28 de noviembre, pero que hasta ahora no se haya cumplido y que además esto está en manos del Tribunal Agroambiental, ¿no? Y hay que hacer seguimiento a lo que vaya a decir el Tribunal Agroambiental frente a esta apelación que ha hecho este personaje. Y no quisiéramos que el fallo histórico que se ha hecho el 28 de noviembre a favor de estas comunidades termine como un fallo histórico que lleve a la impunidad y que lleve a que estos reclamos justos que se hace queden en nada, ¿no? Entonces, esperemos que se pueda llegar a un buen puerto, esperemos que el Tribunal Agroambiental cumpla su misión, se ponga del lado de estas más de 1.500 familias y no del lado de los intereses de un solo empresario, de una sola persona que está causando tanto daño. Muchas gracias. Bueno, realmente muy importante esta reflexión, esta denuncia que se hace, bueno, realmente este tipo de atropellos que están sucediendo, que obviamente tienen respaldo estatal, eh, bueno, realmente muy preocupante y bueno, y el daño en general que se hace, ¿no? A las comunidades en concreto y bueno, y en general, ¿no? A todos los departamentos, todo municipio, todo el departamento y en general todo el país, ¿no? Que está siendo dañado por este tipo de políticas. No sé si quieren decir algo más, compañeras, antes de cerrar este punto y pasar al siguiente. Bueno, agradecerles mucho su participación, bueno, todo el tema que plantearon, toda la denuncia que se realiza. Muchas gracias, Pris, muchas gracias,
Amelia. Y bueno, con seguridad estaremos hablando de este y otros temas en otros programas. Muchas gracias, compañeras. A ustedes por el espacio. Bien, vamos a pasar al siguiente punto. Eh, Se publicó un libro para denunciar esta situación de los curas pederastas que han sido protegidos durante muchos años. Tenemos, bueno, una declaración, una entrevista, un audio que nos mandó un compañero que, bueno, estudió en uno de estos colegios, y también es muy solidario y apoya toda esta lucha que se está dando para revelar y, bueno, poner un fin a la impunidad con la que se ha trabajado este tema. Entonces vamos con este audio. Muy buenos días a todos a todos y a todas quienes nos escuchan por Radio Rebelión. Se trata del compañero José Luis Saavedra, que bueno, también estuvo en otros programas y bueno, hoy nos acompaña. No pudo estar presente, pero nos envió esta grabación. Y en particular en este programa. A ver, los compañeros de la radio me han pedido que les pueda decir algo acerca de una problemática muy grave que ha ocurrido y sigue ocurriendo en Bolivia y en gran parte del mundo, lamentablemente. Y es la cuestión de los abusos que los curas perpetran en contra de nuestros niños y de nuestras niñas. Esta problemática de la violencia clerical que ejercen impunemente los curas contra nuestros niños y nuestras niñas, si bien decía es un problema mundial, se ha intensificado de manera realmente dramática en Bolivia, con el descubrimiento hace algunos años del diario de un violador serial de niños, sobre todo de niños, y a partir de este caso, que es del de Alfonso Pedrajas, alias Pica, como todo delincuente tenía un seudónimo, Pica, este sacerdote, Alfonso Pedrajas, siendo director del Colegio Juan 23, ha violado, él dice, a 85 niños, es probable que sea mucho más, pero así sea 85, verán ustedes, es realmente gravísimo los delitos perpetrados por este cura. Rápidamente al investigar estos hechos tan nefastos para nuestros niños, nos enteramos que no solo había sido un cura el abusador de niños y de niñas, sino también un montón de curas jesuitas, reitero, un montón. Por lo menos hasta ahora tenemos documentado en el libro A las puertas del infierno, así se llama el libro, 20 curas violadores, 20 curas, todos jesuitas. Todavía no tenemos mayores datos sobre curas de otras congregaciones. Pero esto ya es grave, compañeros y compañeras, gravísimo que haya tanto cura violador en nuestro país y que pone en peligro no solo la integridad física de nuestros niños y niñas, sino y sobre todo la vida de nuestros niños y de nuestras niñas. Hay una comunidad boliviana sobrevivientes, aquellos niños de hace varias décadas que ahora ya son mayores y que se han organizado en esto que se llama Comunidad Boliviana de Sobrevivientes, y ellos han publicado, reitero, un libro que se llama A las puertas del infierno, donde se documenta estos y muchos otros casos de graves violencias y violaciones perpetradas por los curas jesuitas en contra de nuestros niños, en contra de nuestras niñas. Creo que nos corresponde al conjunto de la sociedad civil el primero manifestar nuestra profunda indignación con respecto a estos hechos de violencia, a estos delitos, porque sea cura o no el que viole a un niño, a una niña, es un delincuente, es alguien que comete un delito, muy grave además. Entonces decía, debemos levantar nuestra voz de protesta, nuestra voz de indignación frente a estos hechos, de manera que nuestros niños de hoy y de mañana no sufran, nunca más sufran estas violencias,
que están tan graves, impunemente graves. Digo impunemente graves porque impunidad quiere decir que si uno comete un delito, este no es castigado. A eso llamamos impunidad. Y estos curas están impunes, libres. Bueno, varios de ellos ya han muerto, pero los encubridores continúan vivos. Entonces pedimos, como parte de la sociedad civil, que estos curas sean castigados, sean penalizados, entren pues a la cárcel, ¿no? Porque han cometido un delito. Y creo que a todos y a todas nos corresponde cuidar a nuestros niños, sobre todo de estas personas tan nefastas en quienes hemos confiado a nuestros niños, que son los curas, sacerdotes, en quienes pensábamos que eran buenas gentes. Pensábamos que estaban para cuidar a los niños, pero resultan que son criminales, son delincuentes. ¿Por qué son criminales? Un violador es un criminal. Violar a un niño, a una niña, es matarlo en vida. Esa es la gravedad de la violación, compañeros y compañeras. Violar a un niño, violar a una niña es matarlo en vida. Por eso es que digo que estos curas son criminales. Y todos los violadores de niños y niñas son criminales y por tanto deben pagar sus delitos con la cárcel. Con la cárcel. Entonces, yo pido a toda la sociedad civil que nos apoye en esta demanda de enjuiciamiento y encarcelamiento de todos los curas perpetradores y de sus encubridores. Encubridor quiere decir que alguien, sabiendo que uno comete un delito, no lo denuncia. Es más, lo apaña, lo encubre, lo lleva de un lugar a otro. Esto es lo que quería comentarles, compañeros y compañeras, y gracias por este espacio. Muy buenos días. Bien. Bueno, muy importante esta declaración de José Luis Saavedra, ¿no? Y bueno, realmente es muy complicado que se llegue a una situación donde de paso los proteja, ¿no? De destacar, por ejemplo, en estos últimos días la declaración de Amparo Carvajal, ¿no? Que está a la cabeza de una de las asambleas de derechos humanos de Bolivia. Bueno, ella fue la que ocasionó la división, eh, incumpliendo congresos, etcétera. Ahora totalmente alineada con el gobierno. Y evidentemente en este caso, bueno, sus declaraciones, ¿no? Es en defensa de estos curas pederastas. No hay defensa de los derechos humanos ahí, ¿no? Pero no es solo ella, ¿no? Hay varias personas ligadas a la iglesia, ligadas a espacios de poder en el país que los defienden y los protegen. Bueno, en general toda la iglesia, ¿no? Pero además, ¿por qué no llega al fin esto? O sea, ¿por qué es necesario que, bueno, como decía José Luis, se tenga que explicar que es un crimen, que es un delito lo que cometieron, ¿no? Que no se puede violar a los niños de esa forma? Em, bueno, es terrible esta situación, muy importante la denuncia y bueno, se tiene que ir hasta el fin con esto, ¿no? Y tienen que estar en la cárcel todos los que, bueno, centralmente los que cometieron estos delitos directamente y también por encubridores, todos los que encubrieron y permitieron que esto siga sucediendo durante tantos años y que se mantenga en la impunidad, bueno, hasta nuestros días, ¿no? Una gran denuncia muy importante y bueno, esto es muy importante tocarlo y bueno, expresar nuestra indignación al respecto. No sé si Miguel quieres comentar algo más. No, está bien, creo que es muy completo. Además, él lo marcó, fue un tema internacional de la iglesia. Sí. No fue solamente acá. En Estados Unidos fue muy intenso, en muchos países europeos, bueno, etcétera. Es una costumbre de sectores grandes de la iglesia. No quiere decir que todos los, ni se pueda acusar a todos los católicos, Ujú. pero que como institución la iglesia ha protegido a esta gente durante, no son 2 días, es decir, esto pasó durante siglos, claro, ahora empiezan y ha empezado las denuncias, ¿no es cierto? Antes como normal, que el cura podía violar a sus niñas y niños que estaban subordinados a él. Eh, Ahora hay una resistencia en muchos lados, bueno, en primer lugar pasó, como dije, en Estados Unidos, pero también en Europa, en muchos lugares. Esto quería agregar y bueno,
es una lucha importante también. Muy bien, gracias Miguel. Bueno, de esta forma vamos concluyendo el programa del día de hoy. Como verán, como vieron, fue un programa muy completo con muchos temas y bueno, ya nos encontraremos la siguiente semana con lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Que tengan un buen domingo y bueno, hasta más tarde, Miguel. Listo, pasemos. Saludos a Hasta todos. hasta la siguiente semana con Radio Rebelión. Desde oriente y occidente de los valles marchan ya los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Todos juntos lucharemos la canasta familiar 100%